Muy bien, entonces muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar con la clase número 15, cuyo tema corresponde a la composición de transformaciones lineales y la transformación inversa. ¿Ok? Entonces empecemos recordando qué significa una transformación lineal, que fue el tema donde habíamos dejado anteriormente. Entonces recordemos que una transformación lineal de R a la n a R a la m es simplemente una función pues, cuyo dominio es R a la n y cuyo codominio es R a la m, que satisface las siguientes condiciones. Entonces, la primera condición que se debe cumplir para tener una transformación lineal es que la transformación mande sumas en sumas, y la segunda condición es que la transformación saque multiplicación por escalar. Ya hemos visto que combinando esas dos cosas se puede resumir, esas dos condiciones se pueden resumir a decir que la transformación manda combinaciones lineales en combinaciones lineales. Entonces, por una transformación lineal, entonces, es una función que preserva combinaciones lineales. ¿Ok? Habíamos visto en las clases anteriores que si yo tengo una matriz de orden m por n, entonces multiplicar por esa matriz induce una transformación que se llama transformación matricial, que es un ejemplo de una transformación lineal. O sea, si yo tengo una matriz fija de tamaño m por n, ella me induce una transformación de r a la n en r a la m. Entonces, recordemos el juego aquí pues como de palabras, las dimensiones en cierto sentido se invierten, y esa transformación es un ejemplo de una transformación lineal. ¿Okay? Entonces, un ejemplo fundamental de las transformaciones lineales son las llamadas transformaciones matriciales, que se obtienen simplemente multiplicando por la matriz. Ahora bien, resulta que todas las transformaciones lineales tienen que ser matriciales. Eso ya lo habíamos demostrado. Entonces recordemos que en efecto, si yo tengo una transformación lineal y evaluamos los vectores de la base canónica del dominio, entonces si tengo una transformación que va de R a la n en R a la m, entonces busco los vectores de la base canónica, que son E1, E2 hasta En, la base canónica para R a la n, y entonces la matriz que se obtiene poniendo esos vectores como columnas de una matriz en ese orden, respetando el orden, es lo que se llama la matriz estándar de T. Y entonces, perdón, el gallo Claudio hizo su aparición en clase, no había llegado. Bienvenido. Eh, qué pena, muchachos. Y entonces el punto es que la transformación, la matriz estándar de una transformación, el punto es que cuando yo evalúe cualquier transformación lineal en un vector genérico, es lo mismo que multiplicar la matriz estándar por el vector genérico. ¿Listo? Eso es lo que habíamos visto la clase anterior. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo se pueden componer transformaciones lineales y qué ocurre con la matriz estándar de una composición. Y luego, en la última parte, hablaremos de la matriz de la transformación inversa. Ok, entonces aquí vamos a hacer como un recuento, pues, como de lo que uno estudia en un curso de cálculo 1. Entonces recordemos pues que cuando yo tengo dos funciones con valores reales, uno de los conceptos fundamentales que se estudia en cálculo 1 es la composición de las funciones. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo dos funciones como f de x igual a x al cuadrado y g de x igual a coseno de x, uno las puede combinar para definir una función que se llama la compuesta, y se define evaluando primero f y luego a eso le evalúo g, que en este caso entonces me quedaría coseno de x al cuadrado. ¿Okay? De la misma forma, entonces, la observación es que la composición de funciones funciona no solamente para funciones de valores reales, sino para funciones en general. Entonces, como las transformaciones lineales son ejemplos pues son casos particulares de funciones, entonces también podemos hablar de la compuesta. Entonces, si yo tengo, entonces supongamos entonces tengo dos transformaciones lineales, una de ellas que la voy a llamar T, que va de Rn en Rm, y otra que voy a llamar S, que va de Rm en Rt. Entonces supongamos que yo tengo esas dos transformaciones lineales, entonces esas dos las puedo combinar para
para definir una función nueva, que es la compuesta de S y T, que la vamos a denotar con la misma notación de cálculo, que va a ser la función SOT, y esa función SOT pues se define como simplemente evaluándola en un vector V, simplemente es aplico primero T y luego aplico S, a lo que me dé eso, luego le aplico S, ¿listo? Entonces, aquí lo importante que es, espero que ya lo tengan pues muy asentado o ya lo tengan pues ya lo entiendan muy bien, es que cuando estoy trabajando la composición de funciones, eso se lee de derecha a izquierda. Entonces aplico primero la que está a la derecha y luego aplico la que está a la izquierda. Una forma un poquito extraña, y yo siempre pues digo que pues, me parece muy apropiada, pero es un poquito, como diría por ahí, cursi, pero me parece muy apropiada. Igual pues ya sabemos pues que yo estoy acostumbrado a hacer el ridículo ya inclusive en YouTube, entonces no importa, vamos a decirlo. Entonces una forma que me parece apropiada de pensar en la compuesta es la siguiente: uno piensa en los vectores, los puedo pensar, o las variables los puedo pensar como un pescado. Entonces yo puedo pensar esto como un pescadito, que yo no sé, se fue la iPad, chanfle, les pido disculpas, listo, ella resucitó. Entonces lo que está diciendo es que las variables las puedo pensar como pescado y las funciones las puedo pensar como un tiburón que se come al pescado. Entonces la compuesta pues funciona muy sencillo. Yo tengo ese compuesto T y la puedo pensar y la evalúo en un vector. Entonces esto es un pescado, ese tiburón que está cerquita del pescado se lo come, y después ese tiburón se come al tiburón que se comía el pescado. Es una forma pues, un poquito cursi, les había dicho, pero me parece apropiada de pensarlo, porque la idea de esto es que el que esté más cerquita actúa primero. Entonces primero actúa T y luego a lo que eso me dé actúa S. ¿Listo? Sí les había dicho que era un poquito cursi, pero bueno. En inglés se diría corny, pero bueno, dejémoslo así. Entonces, muy bien. Esa es la definición de la compuesta de dos transformaciones lineales. Aquí hay una observación clave que tal vez Juan Esteban es que bilingüe. Muy fino el apunte, muy fino. Que no se pierda la alegría, muchachos. Lo único que me parece malo es que esto quede grabado, pero bueno, no importa. Entonces, aquí hay una cosa importante en las compuestas que tenemos que tener cuidado, y es que la compuesta necesita de una condición especial para que esté bien definida. Y la condición es la siguiente. Entonces, recordando la definición, cuando yo aplico la compuesta, aplico primero T. Entonces, T toma vectores que viven en R a la N, y entonces yo empiezo con un vector de R a la N, y luego le aplico T, ese vector va a vivir en el codominio de T, que es R a la M, ¿ok? Y es a este vector el que yo le tengo que aplicar S. Entonces, a este señor yo le quiero aplicar S. Pero entonces eso tiene que estar bien definido. Para que eso esté bien definido, necesitamos entonces que TDB esté en el dominio de S. ¿Ok? Entonces, y esto es lo que está diciendo esta nota, que para que esta compuesta esté bien definida, el codominio de T tiene que estar contenido en el dominio de S. En este caso, lo que eso quiere decir entonces, lo podemos notar muy fácilmente. Lo que estamos diciendo es que para que la compuesta, ese compuesto T esté bien definido, para este tipo de funciones que estamos trabajando, lo que eso está diciendo es que estos dos señores tienen que coincidir. Si las dimensiones no coinciden, entonces la compuesta no está bien definida, porque estaría evaluando una transformación en un vector de dimensión no apropiada. ¿Listo? Antes de proceder a hacer algunos ejemplos, les pregunto cómo me están escuchando, cómo vamos, ¿alguna pregunta? Profe, súper bien. Listo. Profe, tenía una pequeña pregunta. Sí, Andrés, dime, con los buenos días. Buenos días, profe. Si R de la M, que está, digamos, los valores que toma S, ¿cierto? La transformación S, es un subespacio de R a la M, ¿no sirve o sí sirve? Pues si Lo está que pasa es definida que, S. Andrés, lo que pasa es que R a la M es subespacio de R a la N solamente si M es igual a N, o sea, las dimensiones tienen que ser las mismas.
¿Por qué? Por ejemplo, R2 no es un subespacio de R3. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Los vectores de R2 tienen 2 componentes y los de R3 tienen 3. Entonces, la única forma para transformaciones lineales de este estilo que estamos trabajando, de la única forma que la compuesta esté bien definida es que la dimensión de los vectores a donde llega T sea igual a la dimensión de los vectores del dominio de S. ¿Okay? Entonces, tienen que ser iguales. ¿Ok? Listo, profe. Gracias. Muy bien. Vamos a proceder entonces a hacer unos ejemplos, un ejemplo sencillo. Debo confesar que con estos problemas que hemos tenido con el internet hoy, ando un poquito, ya, digamos, nervioso. Entonces, si hay, en el primer momento que tengan inconvenientes, me escriben por favor en el chat. Listo, muchas gracias. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a empezar con la transformación que vamos a llamar T, que es una transformación que va a ir de R2 a R3, o sea que esa transformación va a coger un vector de R a la 2 y lo manda a un vector que en R3, o sea, coge un vector con 2 entradas y la respuesta me da un vector con 3 entradas. Efren, no, aquí nos hemos reunido más de 100 personas, hoy es coincidencia que tengamos 100, tengo entendido que el límite es de 250. Listo. Entonces vamos a considerar, ¿mid cambió? ¿Cuándo cambió? Ah, ya es máximo. Ah, güey madre, chanfle. Ok. Ah, güey madre, no tenía conocimiento de eso. Bueno, entonces aquí vamos a tener que hacer algunos cambios. Muy bien. Entonces, supongamos entonces que yo tengo una transformación que va de R2 a R3, que es esta transformación T, y vamos a considerar otra transformación que la va a llamar S, que va de R4 en R2, que manda un vector XYZW al vector X menos W y Y más Z. ¿Okay? Entonces tengo dos transformaciones, una que va de R2 en R3 y otra que va de R4 en R2. ¿Ok? Y lo que nos pide el problema es calcular las compuestas. S compuesto con T y T compuesto con S, siempre y cuando esas transformaciones estén bien definidas. ¿Ok? Vamos a ver cómo es la situación. Entonces les recuerdo, pues empecemos. Lo que acabamos de decir es que T va de R2 en R3 y que S va de R4 en R2. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Cuál de estas dos o las dos están bien definidas o ninguna de las dos? ¿Cuál de estas transformaciones está bien definida? ¿Qué S compuesto es? compuesta T. ¿Qué compuesta es? SOT. S o T. Vamos a ver. T compuesta S. Profe, T compuesta es. Aquí están diciendo, entonces las dos, porque están diciendo respuestas distintas. No, la primera. Entonces vamos a pensar un segundo. Entonces vamos a mirar la primera. Entonces vamos a considerar el primer caso. Vamos a considerar el caso de T compuesto S. Listo. Muy bien. Entonces vamos a pensar cómo funciona esto. Si yo cojo un vector, pues para que esto esté bien definido, entonces yo empiezo con un vector que, entonces recordemos, primero eso está definido, primero aplico S y luego aplico T. A S le puedo meter vectores de R4 y S me da un vector, S de X me da un vector de R a la 2. Y efectivamente ese señor sí se lo puedo poner dentro de T porque el dominio de T es precisamente R2, o sea que la compuesta T compuesto S sí está bien definida. Entonces T compuesto S sí está bien definida. ¿Ok? Por otro lado, si yo miro ahora la compuesta S compuesto T, entonces pensemos, volvemos a pensarlo, hagamos el mismo análisis. Entonces si yo quisiera analizar si eso está bien definido, yo tengo que empezar con un vector de R a la 2, eso estaría definido como
S de t de x, pero t de x, cuando yo ocupo un vector de R2, este señor vive en R a la 3, entonces ese señor no está bien definido porque esto no tiene sentido, esto no está definido. Y la razón es que yo a S le puedo meter solamente cosas que iban en R a la 4, pero t de x vive en R a la 3, entonces no está bien definido. Por aquí estoy viendo que hay una controversia en el chat, pero no habla. Sí, Andrés, cuando uno escribe en mayúsculas porque está gritando. Por favor, no grita tan duro. Muy bien. Entonces, la conclusión entonces es que con esto acabamos de darnos cuenta que T compuesto S sí está definido, pero ese compuesto T no lo está. Ok, ahora sí vamos a calcular. Entonces vamos a calcularlo, entonces calculemos a continuación. La transformación que habíamos dicho que tenía sentido, que era T compuesto S. ¿Ok? Vamos a coger un vector de R a la 4, entonces, que es el dominio, entonces tenemos que aplicar este señor a un vector genérico de R a la 4, y por definición recordemos que eso nos daba, aplique primero S, ¿ok? El que está más cerquita del vector, ¿ok? Y entonces recordemos, y a eso le aplico T. Entonces recordemos que S era otra transformación que cogía un vector x, y, z, w y me lo mandaba en x menos w, y más z. Entonces para evaluar la compuesta tengo que evaluar t en el vector x menos w y más z. ¿Ok? Y ahora bien, t coge un vector xy y me lo manda en este vector de R3, que la primera entrada es x más y, 2y y 3x menos 2y. Pero hay una forma más apropiada de pensarlo, es lo que está diciendo, de esto, entonces que t coge un vector xy y la respuesta me lo manda la primera entrada, es la suma de la primera entrada del vector xy, entonces me queda x más y, es decir, primera entrada más segunda entrada, la segunda entrada es 2 veces la segunda entrada, y la tercera entrada es 3 veces la primera entrada menos 2 veces la segunda. ¿Ok? En otras palabras, lo que yo tengo que hacer es, voy a meter en la fórmula que define a t, donde vea x, tengo que poner x menos w, y donde vea y, tengo que poner menos y más z. ¿Ok? Esa es básicamente la forma de hacerlo. Y entonces, si miramos la definición de t, entonces recordemos, la definición de t me daba que cogía la primera entrada era x más y, o sea, la primera entrada más la segunda, entonces aquí me queda x menos w menos y más z, ¿ok? La segunda entrada es 2 veces lo que tenga aquí, entonces me queda 2 veces menos y más z, y la última entrada es 3 veces x, pero en este caso x, el que está jugando el papel de x es x menos w, menos 2 veces y, que el que está jugando el papel de y ahora es menos y más z. Hola. No es y más z, digamos, usted coge x menos w y y más z, Ah, o sí, menos y perdón, más z. perdón, y más z, sí, es y más z, qué pena con ustedes, es y más z. Aquí había cometido una clásica que yo escribo tan raro que a veces logro confundirme a mí mismo. Muy bien. Pero afortunadamente ustedes me salvan, entonces no hay ningún problema. Entonces aquí era y más z, entonces el resultado final es escrito en orden, entonces x más y más z menos w, 2y más 2z y 3x menos 2y más 12, perdón, menos 2z menos 3w. Ok, miremos aquí mis notas, creo que estamos de acuerdo. Entonces, pregunta, ¿estamos de acuerdo con que ese es el resultado o no? Entonces,
la transformación T compuesto S en XYZW me va a dar este resultado. ¿Preguntas? Sí. Profe, buenos Hola, días. hola ¿Qué Melissa, con los papel, buenos días. qué papel juega ahí los vectores de S? ¿Cómo así que los vectores de S? Sí, esos que están ahí de X, Y, Z, W. No, te recuerda, a ver, ¿cómo funciona la compuesta? Entonces, si yo estoy haciendo T compuesto S, a esa lo voy a evaluar en un vector genérico que tiene que tener 4 coordenadas. ¿Por qué tiene que tener 4 coordenadas? Entonces, el dominio de la compuesta debe ser el dominio de la función que aplico primero. Entonces, en otras palabras, para poder meterle vectores a la compuesta, tengo que meterle vectores donde ese tenga sentido. Por eso, entonces, tengo que ponerle un vector de 4 coordenadas, que lo estoy poniendo genérico, X, Y, Z, W. ¿Y cómo se calcula la compuesta? Primero aplico S, entonces aplico S a este señor, entonces aquí estoy aplicando S, no sé si sea tu pregunta, y eso me va a dar eso, y a ese resultado le tengo que aplicar T. Entonces, por cierto, en este caso, la compuesta va a ser una función que va a ir de R a la 4 en R a la 3. ¿Ok? No sé si era Ah, tu listo. pregunta, Melissa. Sí, profe, muchas gracias. Listo, claro que sí. Muy bien, ¿más preguntas? Por aquí dice Andrea que sería bueno hablar lo de las plataformas. Andrea, yo la verdad no me di cuenta cuando cambió Google Meets los cupos. Yo pensé que sí habían puesto nuevas reglas, pero no pensaba que los cupos hubieran cambiado. Eso realmente tendremos que replantear toda la situación porque eso cambia todo. Muy bien, más. eh, sí, está muy raro, tengo que averiguar. No, no, por eso Juan Felipe, por eso cambia toda la situación y toda la dinámica, entonces tendré que cambiar la dinámica un poquito. Pero ya está, pues para la clase de hoy queda imposible hacerlo, pues porque ya me cogió desprevenido. Muy bien, preguntas acerca de este problema. Sí, Juliana, yo ya tengo licencia, ya tengo una cuenta de Zoom, no la había utilizado porque todo estaba funcionando bien, pero con este cambio hay que hacer otras cosas, ¿listo? Muy bien, ¿más preguntas? Bueno, continuemos entonces. Eh, entonces, aquí hay un teorema es el teorema principal de la clase de hoy, que dice lo siguiente. Entonces, supongamos que yo tenga dos transformaciones lineales, una que va de Rn en Rm y otra que va de Rm en Rp. Entonces, con esas condiciones, entonces se tiene que si yo hago T, entonces el codominio de T está contenido en el dominio de S, entonces la compuesta, ese compuesto T está bien definida, ¿ok? Va a ser una transformación que va de Rn en Rp, ¿ok? Y la proposición nos dice que esa compuesta también es una transformación lineal, es decir, la compuesta de transformaciones lineales es transformación lineal, ¿ok? Y además tenemos que una cosa muy importante y es que la matriz estándar de una compuesta es el producto de las matrices estándar, es decir, la compuesta, cuando paso a matriz estándar, corresponde al producto de las matrices estándar, pero con una observación, y es la siguiente, es que el orden es el mismo, ¿listo? Eso es muy importante, dado que recordemos que el producto de matrices depende del orden en que se haga, ¿listo? Muy bien, vamos a demostrar este teorema, que es uno de los, como ya había dicho, uno de los teoremas principales de la clase de hoy, que es un teorema muy sencillo. Entonces, la prueba es la siguiente. Entonces, llamemos a igual a la matriz estándar de P y B a la matriz estándar de S. Ok. Entonces, recordemos qué significa
la matriz estándar. Recordemos entonces que cuando yo tengo la matriz estándar, de la transformación evaluada en cualquier vector, la puedo encontrar multiplicando por esa matriz. Entonces, en otras palabras, si yo estoy llamando a la matriz estándar de T, entonces T de X es lo mismo que A por X. Ese es pues como el punto de la matriz estándar. Y S de Y es igual a B veces Y. ¿Ok? Y esto debe ser cierto para todo vector X de R a la N, y esto debe ser cierto para todo vector Y de R a la N. ¿Ok? Porque ese es el dominio de T y ese es el dominio de S. Muy bien, vamos a calcular qué pasa con la compuesta. ¿Ok? Entonces, miremos cómo es la compuesta. Entonces, por definición, si yo quiero calcular la compuesta, entonces por definición, cuando yo calcule la compuesta, ese compuesto T en un vector genérico X, pues por definición, ¿qué hago? Como les había explicado antes, aplico primero la transformación que está más cerquita del vector y a ese resultado le aplico la que sigue. ¿Ok? Pero muy bien, volviendo a lo que yo había dicho, pero si yo tengo un vector genérico X del dominio de T, entonces T evaluado en X, pues es lo mismo que A veces X. Entonces, en vez de T veces X, voy a reemplazarlo por A veces X. Entonces, esto me da lo mismo que S evaluado en el vector A por X. Y aquí va a ser un pequeño cambio de variables. Este señor A por X lo voy a llamar Y. ¿Okay? Y este señor vive en R a la M. ¿Okay? Entonces, pues aquí estoy suponiendo que X vive en R a la R a la N. Entonces recordemos que T va de R a la N a R a la M. Entonces, si empiezo con un vector de R a la N, al aplicarle T, es lo mismo que A por X, ese señor vive en R a la M. O sea que este señor lo puedo escribir como S de Y, pero vuelve y juega, el punto de la matriz estándar de S es que S de Y da lo mismo que B veces Y. Entonces, en vez de poner S de Y, puedo poner B veces Y, y aquí voy a devolver el cambio de variables que hice. En vez de Y, puedo poner A por X, entonces me queda B por A por X. Entonces, por lo tanto, la transformación compuesta, ese compuesto T da lo mismo que B por A por X, y eso quiere decir que la transformación, ese compuesto T es una transformación matricial. ¿Por qué? Porque es una matriz que es la matriz B por A veces X. Entonces, por lo tanto, acabamos de demostrar que ese compuesto T es una transformación matricial. Y recordemos que toda transformación matricial es una transformación lineal. ¿Ok? Y eso demuestra la primera parte del teorema. Recordemos que el teorema me está diciendo dos cosas. Me está diciendo que si yo tengo dos transformaciones lineales, su compuesta también es lineal. Y además, la matriz estándar de la compuesta es el producto de las matrices estándar. Pero ¿qué pasa? Como la matriz la transformación S compuesta T, ya vimos que está por la matriz B por A, entonces también podemos concluir que la matriz estándar de ese compuesto T, pues es la matriz B por A. Pero es que B era la matriz estándar de S, entonces es lo mismo que la matriz estándar de S, y A era la matriz estándar de T. Entonces lo que acabamos de demostrar entonces es que la transformación de la compuesta es el producto de las matriz estándar de S multiplicada por la matriz estándar de T, y eso es lo que queríamos demostrar. ¿Okay? Preguntas de esta prueba. Comentarios. Sí, por ahí, como ya se pueden dar cuenta, me empezaron a mandar correos los estudiantes con problemas de ingreso. Tendremos que hacer cambios, muchachos. Si esto continúa a restricción de solamente 100 personas, tendremos que restringir el acceso solamente a los que están matriculados, porque algunos me habían, yo sé que algunos han compartido el link, entonces tendremos que modificar el sistema.
desafortunadamente íbamos trabajando muy bien, pero ¿qué hacemos pues? Preguntas, comentarios. Profe, Hola, pero esa Melissa. demostración en sí no es como muy redundante, porque ¿Por igual, qué? porque igual desde que, pues aquí en la parte que dice S compuesto de T de X, pues vendría siendo lo mismo que B por A de X. Pues Pues por todo eso es lo- lo que estamos demostrando. sí, pero pues sería como muy redundante. No porque, a ver, no, un momentico, lo que pasa, lo que yo estoy de acuerdo es que la prueba sí es muy sencilla, pero no, pero pues no, yo no diría que es redundante, pues porque estamos partiendo de una función y nos estamos dando cuenta que esa función es multiplicar por una matriz al vector X. Entonces son dos cosas distintas. Una es la función y llegamos a que la función es multiplicar por una matriz veces X y entonces esa es la prueba. Realmente la prueba es muy sencilla, en eso sí estamos de acuerdo. Pues sí, sí, o sea, sí estoy de acuerdo, pero digo que se podría hacer sí, que se puede llegar al mismo resultado de una forma más fácil. Bueno, pues yo O quedamos, intuitivamente. yo creo que intuitivamente sí, pero rigurosamente esto es lo que había que escribir. O sea, si uno quiere ser riguroso, yo creo que esto es lo que hay que escribir y no creo que uno pudiera llegar eh, mucho más rápido a la prueba. Pero estamos de acuerdo, creemos que estamos de acuerdo que la prueba es muy sencilla. Ahora bien, lo importante de la prueba no es tanto la prueba, sino el resultado en sí. O sea, este resultado va a ser una herramienta una herramienta clave para nosotros y esto me está diciendo, en otras palabras, cómo podemos calcular compuestas de transformaciones lineales, porque simplemente hacemos el producto de las transformaciones de la matriz estándar en el mismo orden. Entonces vamos a mirar el ejemplo que ya hicimos. Entonces volvamos al ejemplo que ya hicimos, que lo calculamos a mano y comparemos. Entonces vamos a coger estas dos matrices y perdón, esas dos transformaciones lineales y vamos a calcular la matriz estándar de la compuesta. Listo. Entonces, por un lado, entonces ya ustedes me van a ayudar. ¿Cuánto vale la matriz estándar de T? Esto es muy sencillo. ¿Cuánto da la primera columna, muchachos? ¿Quién me puede 1, ayudar? 0, 3. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, les pido disculpas por estos problemas, pero bueno, hay que evaluar. Les recuerdo, estábamos antes de los problemas, entonces les recuerdo que para encontrar la matriz estándar tenemos que evaluar los vectores de la base canónica del dominio de T. Entonces, en este caso, tenemos que poner en T, evaluar los vectores de la base canónica y por lo tanto tendremos que evaluar Tn1 y Tn2. Ok, entonces reemplazo en otras palabras para evaluar T de 1, reemplazo X por 1 y Y por 0, entonces me queda 1, 0, 3 y la segunda columna me queda 1, 2, menos 2. Ok, esa es la matriz estándar de T. Y luego la matriz estándar de S se evalúa de la misma forma, evaluando los vectores de la base canónica apropiada, o sea que tengo que evaluar los vectores de la base canónica de R a la 4, o sea, E1, E2, E3 y E4. Y en este caso nos va a dar, cuando reemplazo, pongo E1, me queda 1, 0, X es 1 y el resto es 0. Luego, cuando pongo Y igual a 1 y el resto 0, entonces me queda 0, 1. Luego Z me queda 0, 1, la tercera columna, y la última columna me queda menos 1, 0. ¿Listo? Muy bien. Preguntas hasta el momento. ¿Sí me están escuchando? No, está muy difícil trabajar así, pero ¿sí me están escuchando? Hola. Profe, sí, sí te escuchamos. Listo, perfecto, muy bien. Continuemos entonces. A lo de antes, esto está horrible, pues esto sí no nos puede volver a pasar. Voy a Profe, tomar ¿me escucha? las drásticas. Sí, señor. Que alguien que tenga buen internet, profe,
pues, o sea, que está en la clase, ¿cierto? Y como que presente su pantalla también en otro link de Meet para que la gente también se mete. Después hablamos de eso, listo. Pero esa es buena idea, muy bien. Entonces vamos a calcular la matriz estándar de esta compuesta. Perfecto, entonces aquí ya les había hecho el cambiazo porque no es la transformación que estamos calculando, es T compuesto S. Entonces, por el teorema que acabamos de demostrar, esto es la transformación, la matriz estándar es el producto de la matriz estándar de T y la matriz estándar de S. Entonces ya habíamos visto que la matriz estándar de T pues es la matriz 1, 1, 0, 3 y 1, 2, menos 2, eso es lo que habíamos, perdón, yo corrí, sí, 1, 2, menos 2, 1, 0, 3 y 1, 2, menos 2. Y veces la matriz estándar de S, entonces la matriz estándar de S habíamos visto que era la matriz cuyas columnas eran 1, 0, 0, 1, 0, 1, menos 1, 0, y simplemente calculamos el producto de estas matrices. Voy a hacerlo rápidamente. Entonces la primera entrada, recordemos que la entrada 1, 1 es la primera fila por la primera columna, entonces me da 1, y así sucesivamente. Entonces simplemente voy a escribir la respuesta, que ya la había calculado anteriormente. Ok. Entonces, si hacemos ese producto de matrices, nos va a dar este resultado. Pero ¿cuál es el punto? El punto entonces es que esa es la matriz estándar de la compuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a evaluar un vector genérico de R a la 4, X, Y, Z, W, en la compuesta. Pues lo que tengo que hacer es multiplicarlo por esta matriz, y entonces el resultado pues nos va a dar X, Y, Z, W multiplicado por esa matriz, cuyo resultado pues va a ser X más Y más Z menos W. La segunda entrada es 2Y más 2Z, y la tercera entrada es 3X menos 2Y menos 2Z menos 3W. ¿Ok? Y ese es el resultado. Y si nos damos cuenta, entonces eso coincide con la cuenta que habíamos hecho a mano. O sea, obviamente que ambos resultados deben dar lo mismo. Entonces, lo que estamos confirmando es que yo puedo calcular la compuesta a mano, o puedo calcular las matrices estándar de cada una de las transformaciones y multiplicarlas para obtener la matriz estándar de la compuesta. Claro que sí, Juan Esteban. ¿A cuál dispositiva quieres? A esta, donde estamos trabajando. Claro que sí. Listo. Entonces, el punto del teorema, que es el teorema principal, es que la transformación, la matriz estándar de una compuesta es el producto de las matrices estándares en el mismo orden. Listo. Preguntas acerca de este ejemplo. ¿Alguna pregunta? Listo, gracias, Manuela. Listo, muchas gracias por confirmar. Te lo agradezco muchísimo porque hoy sí estamos pasando por problemas de red duros. Listo, muy bien, entonces continuemos. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, consideremos ahora un nuevo ejemplo, que es, entonces, consideremos R, una transformación en el plano que corresponde a una rotación de un ángulo de pi tercios en el sentido de las manecillas del reloj, y vamos a llamar a S la transformación lineal que corresponde a reflexión respecto a la recta y igual a 2x. ¿Ok? Y lo que nos piden es calcular la matriz estándar de la compuesta R compuesto S y S compuesto R. Notemos primero una cosa, ambas transformaciones van del plano en el plano, o sea que en este caso tiene sentido aplicar tanto R compuesto S como S compuesto R. Entonces, la primera observación es que ambas compuestas están bien definidas, y lo que nos piden es encontrar la matriz estándar de cada una de esas transformaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la primera, y la segunda se las voy a dejar de tarea. Entonces, vamos a calcular la matriz estándar de R compuesto S. Entonces, calculemos primero la matriz estándar de R compuesto S.
Ah, qué buena observación, Karen, excelente. De acuerdo, Karen está diciendo, profe, se podría comprobar que la compuesta no está bien definida porque no se puede hacer la multiplicación de las matrices. Es una forma alternativa que me parece muy apropiada. Si el producto de las matrices en ese orden no está bien definido porque las dimensiones no cuadran, es porque la compuesta no está bien definida. Muy buena observación, Karen. En este caso, como ambas matrices van a ser 2 por 2, entonces el producto de R y S o de S y R están bien definidos ambos. Entonces, vamos a calcular la matriz estándar de R compuesto S y eso se calcula como el producto de la matriz estándar de R por S en ese orden. ¿Okay? Entonces, para eso vamos a calcular primero cada una de esas matrices. Entonces, calculemos primero. Entonces, la matriz estándar de R y la matriz estándar de S. ¿Ok? Y para eso recordemos que corresponde a rotación de un ángulo de pi tercios radianes en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok? Muy importante. Estoy rotando un ángulo de pi tercios radianes en el sentido de las manecillas del reloj. Les recuerdo que las manecillas del reloj, pues hay dos sentidos de rotación. Si yo estoy aquí en el plano, hay dos sentidos de rotación. El sentido que estamos rotando es este, que es el de las manecillas del reloj. ¿Ok? Y vamos a rotar un ángulo de θ igual a pi tercios radianes. Entonces los escucho. Si R es rotación por un ángulo de pi tercios, ¿cuál sería, en el sentido de las manecillas del reloj, cuál sería la matriz estándar de R? Los escucho. Profe, ¿no sería coseno de pi tercios? ¿Ok? Menos seno de pi tercios. Negativo. Ahí es. Sería seno. ¿En dónde? A la Aquí. derecha, a la derecha. A la derecha va seno, recuerda. Menos Recuerda. seno va abajo. Exacto. Si yo, una matriz de rotación, cuando la escribo de esta forma, esto es rotar en el sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Ok? Cuando yo quiero rotar en el sentido de las manecillas del reloj, el negativo va en la otra parte. Y este es rotar en este sentido. Listo. Entonces, Listo. por eso claro que sí, muchas gracias por el comentario. Entonces aquí debería ir seno de pi tercios, aquí menos seno de pi tercios, aquí coseno de pi tercios. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuánto entonces? ¿Cuántos queda coseno de pi tercios, muchachos? Un medio. Un medio, muy bien. ¿Y seno de pi tercios? Raíz de 3 medios. Perfecto. Entonces aquí me queda menos raíz de 3 medios y aquí me queda un medio. Esta es la matriz estándar de la rotación. ¿Ok? Entonces, con eso encontramos primero la matriz estándar de R. Listo, y ahora necesitamos encontrar la matriz estándar de S. Y esa transformación corresponde a reflexión respecto a la recta y igual a 2x. ¿Ok? Entonces aquí viene una cosa que ya hablamos en una de las reuniones anteriores, creo que en la clase de repaso, no estoy seguro ya, y es que si yo quiero reflejar, ya habíamos demostrado que si yo quiero reflejar respecto a una recta, lo que yo necesito es un vector en la dirección de la recta. Entonces, yo tengo la recta que me están dando es la recta y igual a 2x. Entonces, en primer lugar, necesito... Juan Esteban está preguntando, profe, no entendí cómo hallo esa matriz. Juan Esteban, recuerda que ya habíamos hablado en la clase anterior cómo eran las matrices de rotación. Si yo quiero rotar en el sentido contrario de las manecillas del reloj, utilizo esta matriz. Y si yo quiero rotar en el sentido de las manecillas del reloj, utilizo esa matriz. Entonces, ¿qué dice? Simplemente reemplazamos en esa formulita θ igual a pi tercios. Listo. Muy bien. Ahora, lo que queremos es reflejar respecto a la recta y igual a 2x. Entonces, por aquí está el plano cartesiano. De aquí está la recta y igual a 2x. ¿Okay? Y lo primero que necesitamos es un vector en la dirección de la recta. Eso se encuentra muy fácil. ¿Cómo? Dándole valores a x. Le puedo dar valores a x, por ejemplo, si yo pongo que x valga 1, entonces reemplazando me queda que x y igual a 2.
En otras palabras, eso es lo que se conoce como un vector director. Un vector director es un vector que va en la dirección de la recta. En este caso, el vector director de la recta es el vector 1, 2. ¿Listo? Muy bien. Y entonces recordemos que la reflexión de un vector X respecto a una recta se calcula como 2 veces la proyección de ese vector sobre el vector director, o sobre un vector director menos X. Eso ya lo habíamos calculado. Ok, entonces lo que tenemos que hacer para calcular, vuelvo y reitero esto, para calcular la matriz estándar de una transformación lineal, pues tengo que calcular lo que pasa en los vectores de la base canónica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger los vectores de la base canónica del dominio de S, que son los vectores E1 y E2, y los vamos a reemplazar en esa fórmula de la reflexión. Entonces voy a calcular cuánto me va a dar S de E1, me queda 2 veces la proyección de E1 sobre V, menos E1, entonces me queda 2 veces la proyección. Recordemos que la proyección se calcula como el producto punto de E1 con V sobre, estoy proyectando sobre V, entonces sobre V, producto punto de V, veces V, menos el vector E1, entonces hacemos la cuenta, entonces me va a quedar 2 veces el producto punto de E1 con V. Entonces por aquí está E1 es el vector 1, 0 y el vector V es el vector 1, 2, el producto punto de esos dos señores va a dar 1 sobre el producto punto de V con el mismo que me va a dar 5, todo esto es el vector V que es 1, 2, ok, menos el vector E1 que es 1, 0, entonces esto me queda el vector 2 quintos veces el vector 1, 2, entonces me queda 2 quintos, 4 quintos, y a eso le tengo que restar el vector 1, 0, que me va a quedar el vector entonces menos 3 quintos, 4 quintos, ¿ok? Ahora, geométricamente, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es algo muy bonito. Entonces lo que estamos haciendo aquí, en otras palabras, es yo empiezo con el vector E1, y cuando yo lo reflejo respecto a esa recta, lo que nos estamos dando cuenta es que este señor tiene coordenadas menos 3 quintos, 4 quintos. ¿Ok? Eso por un lado. ¿Sí me entendieron esta cuenta o no? Melissa, ¿de dónde salió el 5? Hay una observación, entonces vamos a mirar el 5 se le ve aquí. Recordemos que en la proyección de E1 sobre V es E1 producto punto V sobre V producto punto V. V producto punto V da 1 más 2 al cuadrado, que es 5. De ahí salió ese 5. ¿Sí me entendiste, Melissa? Listo, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo tenemos que hacer para encontrar la matriz estándar de S, tenemos que hacer lo mismo pero para el vector E2. Entonces, tengo que, al calcular S de E2, entonces queda eso, me va a dar la proyección de E2 sobre V menos el vector E2. Entonces me queda el juega E2 producto punto V sobre V producto punto V veces V menos el vector E2. Y por aquí recordemos que pues, el vector E2 de la base canónica es 0, 1, y el vector V, que es un vector director a mi recta, lo habíamos tomado como el vector 1, 2. Entonces hacemos el producto punto de E2 con V, que me va a dar 2. V producto punto V ya lo habíamos calculado, nos había dado 5, entonces tengo que coger esto es el vector 1, 2, y a eso le resto 0, 1, entonces me queda 4, entonces 2 por 2 quintos, o sea 4 quintos veces el vector 1, 2, entonces me queda 4 quintos, 8 quintos, estos son 5 que quedó muy feito, vamos a borrarlo, ok, menos el vector 0, 1, que nos va a dar entonces el vector 4 quintos, y la segunda componente es 8 quintos menos 1, que me queda 3 quintos, y por lo tanto eso es S de 2, y así entonces la matriz estándar de S es la matriz cuyas columnas son lo que va a evaluarlo a E1 y evaluarlo en E2. Ya nos habíamos dado cuenta que evaluando S en E1, lo habíamos calculado hace un segundo, nos dio menos 3 quintos, 4 quintos, y este nos dio, S de 2 nos dio 4 quintos, 3 quintos, y esa es la matriz estándar de S. ¿Ok? Entonces, por un lado está
por un lado tenemos la matriz estándar de R, que es esta matriz de rotación, es muy importante esta matriz de rotación, que ya la calculamos, y por otro lado está la matriz estándar de S, que es esta otra matriz que acabamos de calcular, y lo que nos pide el problema es que calculemos la matriz estándar de, habíamos dicho que íbamos a calcular la matriz estándar de R compuesto S, entonces, por lo tanto, la matriz estándar de R compuesto S, pues se calcula como la matriz estándar de R multiplicada por la matriz estándar de S, por la de R era la matriz que habíamos dicho 1 medio raíz de 3 sobre 2, menos raíz de 3 sobre 2, 1 medio, ok, esa la habíamos calculado, esta es la matriz de estándar de R, y esa la tengo que multiplicar por la matriz que acabamos de calcular, que nos dio menos 3 quintos, 4 quintos y 4 quintos, 3 quintos. Esta es la matriz estándar de S, y entonces hacemos ese producto de matrices. Entonces les voy a poner la respuesta rápidamente, pues dado que un poquito corto de tiempo, voy a sacar como denominador, como factor común 1 sobre 10, entonces me queda menos 3 más 4 raíz de 3, 4 más 3 raíz de 3, 4 menos 3 raíz de 3 y 3 menos 4 raíz de 3. ¿Okay? Muy bien, y esa es la respuesta, esa es la matriz estándar, esto es lo que nos pedían, la matriz estándar de R compuesto S, y de tarea les voy a dejar la otra que era S compuesto R, calcular esto. Profe, una preguntita. Sí, señor. ¿Cómo sacaste factor común 1 sobre 10 solamente así de rapidez? Porque pues eso es un truquito ahí como muy sencillo, pues simplemente de este voy a sacar, en este tengo todos dividiendo por 2, entonces lo puedo sacar de la matriz, y todos estos los tienen 5, entonces también lo puedo sacar, entonces saco un medio y un quinto, entonces me queda un décimo, entonces básicamente la cuenta que hice en la cabeza fue saqué el un medio y saqué un quinto, entonces me queda un décimo, y ya puedo multiplicar estas dos matrices que me quedan un poquito más sencillas de calcular. ¿Listo? Listo, profe. Juan, no me he montado el almuerzo, joven, tranquilo, no se preocupe. Muy bien. Profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Hola Mariana, con los buenos días. Buenos días, profe. Nosotros hallamos esas matrices porque el ejercicio no lo pedía específicamente, pero es cierto que si nos hubieran pedido, digamos, pues como el resultado, yo hubiera tenido que encontrar pues como el resultado de S y eso meterlo a R, ¿cierto? De acuerdo, pero lo que pasa es que, a ver, el punto es el siguiente, el teorema que vimos ahora es que básicamente el punto del teorema es que uno puede calcular la compuesta de dos formas distintas y ambas formas da lo mismo. Entonces, forma número 1, yo puedo hacer lo que tú dijiste, yo puedo coger S, calcularlo, ¿cierto? Y a lo que eso me dé, meterlo dentro de R, ¿cierto? Forma número 2, encontrando la matriz estándar, ¿cierto? Y entonces, si yo tengo un vector genérico XY, la compuesta la puedo calcular como coger la matriz estándar de la compuesta, que es el producto de la matriz estándar, que es lo que acabamos de calcular, y lo multiplico por el vector XY. Esto quedó horrible, pues es que cuando escribo las esquinas de la iPad se escribo aún más feo, y ya quedando bien desconfigurado por todos los problemas, pues peor todavía. Pero bueno, esas son simplemente excusas. Entonces, el punto del teorema es que si tú haces lo que estás proponiendo, debe dar lo mismo que coger esa matriz que acabamos de calcular y multiplicarla por el vector XY. Ambas cosas son iguales, eso
el teorema demostrado. Ah, listo, ¿Sí me- profe. sí me entiendes, Sí. Mariana? Y entonces, ¿qué pasa? En este caso particular, se me antoja que es posiblemente más sencillo calcular la matriz estándar de cada una por separado y luego multiplicarlos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Claro que sí. Juan Esteban, eso de 2 proyección menos X, no, ¿qué quiere decir? ¿Qué quieres decir con esa pregunta? ¿Quisieras expandir un poquito la pregunta, porfa? Ok, de pronto, Juan, no pudiste entender muy bien esa parte, ¿ok? ¿Cuál parte no entendiste? Entonces, a ver, trato de explicarte un poco. Entonces, si yo quiero calcular la reflexión respecto a una recta, ¿qué debo hacer? Son 2 pasos. Primero saco un vector director de la recta y eso como lo encuentro. En mi recta, dele valor a x distinto de 0, cualquiera. Yo le doy el valor x igual a 1. Entonces, si yo le doy el valor x igual a 1, me queda pues que y es 2 veces x, que es 1, entonces me queda y igual a 2. Pues con eso encuentro un vector director. Y proyectar a una recta, perdón, reflejar a una recta se calcula con esta formulita que ya la habíamos demostrado, que es, o la puedes tomar como la definición de reflexión, que es 2 veces la proyección de x sobre v menos x. Esa es la formulita de reflexión sobre una recta. Pues con un vector director y luego aplico eso. ¿Y qué hicimos? Le aplicamos esa formulita a los vectores de la base canónica E1 y E2 para calcular la matriz estándar. ¿Listo? Creo que ya están entendiendo un poco más, entonces me parece muy bien. Muchas gracias por la pregunta. ¿Qué otras preguntas tienen, muchachos? Profe, ¿te puedes devolver a la diapositiva anterior, por favor? Claro que sí, Manuela. Ahí está. Sí, en ese resultado abajo, pues bueno, en la primera columna, en la segunda fila, no es 4 más 3 raíz de 3. Vamos a ver, la embarré, es posible, muy posiblemente. Vamos a ver, entonces me queda menos 3 más 4 raíz de 3. 4 más 3 raíz de 3. 4 más 3 raíz de 3. Aquí hay un más. Es este que estás diciendo. Aquí debe haber un más. Y aquí también. Sí, eso. Listo, tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ese termo tuyo que cada día te lo estás ganando más. Muy bien, excelente. Aprendan, muchachos. Más preguntas. Ya va por la tapa. Muy bien. Que no se pierda la alegría. Más preguntas. Bueno, muy bien. Entonces creo que no. ¿Y por qué le dio rabia? Manuela, pero ¿y por qué le dio rabia? Explíquese. Es la otra Manuela. No, Manuela, el termo ya está asegurado. Yo cumplo mis promesas, no te preocupes. Muy bien. Está, estamos un poco cortos de tiempo, entonces iba a hacer este ejemplo, pero por los múltiples problemas que hemos tenido, no podemos realizarlo, entonces se voy a dejar esto de tarea. Posiblemente lo podemos volver a mirar el día de la reunión del sábado de esta semana, ¿listo? Entonces, se los dejo ahora propuestos y el sábado lo miramos si les parece bien. ¿Listo? Entonces les pido el favor de que miren este problema, lo intenten y el sábado lo conversamos. ¿Les parece bien? Muy bien. Y Manuela, yo no sé, Manuela, porque a Manuela le pasó lo mismo que me pasa a mí siempre. Como hay tantos nombres repetidos, se sintió aludida, pero era Manuela, estamos hablando de Manuela Nao, no de Manuela Bedoya. Pero no te preocupes, que ya te dije que el termo aparece porque aparece. Muy bien. Continuemos entonces. Entonces, resumen ejecutivo de lo que llevamos hasta hoy con varios inconvenientes. Entonces, hasta el momento hemos estudiado
cómo se define la compuesta de dos transformaciones lineales. Hemos visto que eso no siempre está bien definido, se necesita una condición en las dimensiones. Y la segunda cosa que vimos era que la transformación estándar de una compuesta corresponde al producto de cada una de las matrices estándar de las transformaciones en el orden correspondiente. La segunda parte de la clase de hoy tiene que ver con la transformación inversa. ¿Listo? Entonces vamos a definirlo. Entonces, supongamos que yo tengo una transformación lineal que va de Rn a Rn. Entonces, la primera observación es que la transformación inversa solamente tiene, así como la matriz inversa la matriz inversa solamente tiene sentido para matrices cuadradas, pues la transformación, la inversa de una transformación lineal solamente tendrá sentido si va de Rn al mismo R a la n, ¿ok? O sea, la primera observación es que no tiene sentido hablar de la transformación inversa de una transformación como que vaya de R2 a R3, tiene que ir de Rn y llegar al mismo Rn, ¿listo? Ahora bien, ¿qué es la transformación inversa? Entonces, la transformación inversa, o decimos que S y T son transformaciones inversas la una de la otra, si cuando yo hago las compuestas en ambos lados me va a dar la transformación identidad, ¿ok? En otras palabras, lo que se requiere es que si yo hago T de X y a eso le aplico S, es como si S y T se cancelaran, y eso obviamente intuitivamente, y el resultado sería X, y lo mismo del otro orden. Si yo hago S y luego hago T, entonces en ese caso, digamos entre comillas, se cancelan, es como si no hubieran hecho nada. Y en ese caso vamos a decir que S es la inversa de T y que T es la inversa de S. En otras palabras, ¿qué es la inversa de una transformación lineal? Es otra transformación lineal que cuando yo hago las compuestas correspondientes me da la transformación identidad, es decir, que aplicarlas a un vector es no hacer nada. Y esto es muy parecido a lo que pasaba con las matrices. Entonces recordemos que yo tenía la matriz A, su inversa, en caso de existir, es otra matriz que cuando ya la multiplique por cualquier lado, me dé la matriz identidad. Lo mismo pasa para las transformaciones. Entonces la transformación inversa es otra transformación que cuando la componga con la transformación original, me dé en cualquier orden me dé la identidad. ¿Ok? Ahora bien, de manera intuitiva, lo que hace la transformación inversa, pues va a ser una transformación que deshace lo que la transformación original hace. ¿Ok? Y eso también es un concepto que se estudia mucho en cálculo, que es la función inversa. Entonces, lo que estamos haciendo es precisamente ese concepto, pero ya visto para funciones con valores vectoriales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a x a la 3, y yo tengo la función raíz cúbica, estas son funciones inversas la una de la otra. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la compuesta f compuesto g, esto evaluado en un vector x, pues esto me va a dar coja g, que es raíz cúbica de x, y eso lo elevo al cubo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo hago esas dos operaciones, se cancelan entre sí y me recupero con lo que empecé. Y lo mismo al revés, si yo hago g compuesto f, entonces me quedaría, hago f primero, que es x al cubo, y luego le saco raíz cúbica, y esas dos operaciones se cancelan, y es como si no hubiera hecho nada. Entonces, en ese orden de ideas, la operación sacar raíz cúbica, pues deshace lo que la operación elevada al cubo hace. Lo mismo pasa para transformaciones lineales, solo que lo mismo pasa, pero en vectores, ¿ok? Muy bien. Unas observaciones es que, así como las matrices, es posible que cuando yo tenga una transformación lineal, es posible que ella tenga inversa o no. O sea, que hay transformaciones lineales que no son invertibles. Cuando la transformación inversa exista, entonces vamos a decir que la transformación lineal es invertible, y en ese caso la inversa será una transformación que está definida de manera única. Y entonces, vuelvo y juega, les recuerdo un poquito la notación, y es que si yo tengo una transformación lineal, T a la menos 1 significa la transformación inversa. Ojo, transformación inversa. Como las matrices 1 sobre
una transformación lineal no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque no tiene sentido dividir por vectores. Entonces, t a la menos 1 no significa 1 sobre t, significa la transformación inversa. ¿Ok? Ahora bien, el teorema principal de la clase de hoy nos dice lo siguiente, y es que realmente la transformación inversa está ligada íntimamente con la inversa de una matriz de la siguiente razón. ¿Por qué? Supongamos que yo tengo una transformación lineal que va de Rn en Rn, ¿ok? Y digamos que, claro que sí, Teresita. Tranquilo, no se preocupen, claro que sí, no hay ningún problema, ya lo devolví, claro que sí, muchachos, no hay problema. Ya están listos, muchachos. Claro que sí, es con mucho gusto, muchachos. Entonces, lo que estaba diciendo es que supongamos que yo tengo una transformación lineal y supongamos que esa transformación lineal admite una inversa. Entonces, luego la transformación original va a ir de Rn en Rn, y su inversa la vamos a llamar S, ¿ok? Y voy a decir que A, la matriz estándar de T, la voy a llamar A, y la matriz estándar de S la voy a llamar B. Pero ¿qué pasa? Recordemos que, por definición, la transformación inversa pues satisface que cuando haga la compuesta S compuesto T y T compuesto S, ambas compuestas deben dar la identidad. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo saque matriz estándar a ambos lados, va a pasar lo siguiente, pues dado que la compuesta S compuesto T es la identidad, a pasar al nivel de la matriz estándar, pues ¿qué me queda? Que la matriz estándar de S compuesto T es la matriz estándar de la identidad. Por cierto, la matriz de la identidad pues es la matriz identidad, y por el teorema que vimos ahora, el producto, la matriz estándar de una compuesta es el producto de la matriz estándar de S y la de T. Pero ¿eso qué quiere decir? Esto quiere a la matriz de T la estamos llamando A y a la de S la estamos llamando E. ¿Eso qué demuestra? Que B por A da la identidad. Y si aplicamos el mismo argumento para T compuesto S, entonces nos da que el producto en el otro orden también va a dar la identidad. Eso quiere decir entonces que estas matrices son inversas la una de la otra. ¿Ok? Y en otras palabras, con esto podemos deducir el siguiente teorema, que es el teorema clave número 2 de la clase de hoy. Entonces, la clase de hoy, el resumen ejecutivo, es muy sencillo, son dos teoremas claves. El primer teorema clave era que la compuesta de dos transformaciones lineales también es una transformación lineal, y la matriz estándar de la compuesta es el producto de las matrices estándar de S y T en el orden apropiado. Y el segundo teorema, que es el que acabamos de decidir, es el siguiente, y es que supongamos que yo tengo una transformación lineal, entonces esa transformación lineal va a ser invertible si y solamente si su matriz estándar es invertible. ¿Y por qué es muy útil esto? Porque ya sabemos, ya sabemos cómo demostrar si una matriz es invertible, porque hay un montón de criterios equivalentes, uno de ellos es con el determinante, otros con el rango, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un criterio muy práctico para determinar si una transformación lineal es invertible. Y no solamente eso, con lo que acabamos de demostrar, se sigue que la matriz estándar de T inversa es la inversa de la matriz estándar de T. ¿Ok? ¿Y por qué es útil esto? Porque entonces esto es una forma muy práctica de poder calcular la transformación inversa. ¿Ok? ¿Cómo calculamos la transformación inversa? Pues saque su matriz estándar. ¿Y cómo se saca la matriz estándar de la transformación inversa? Sacando la inversa de la matriz estándar de T. Lo que está diciendo Andrés es correcto, el determinante de forma escalonada, etcétera, etcétera, filas LI, columnas LI, exactamente. Hay muchas formas de saber si y el determinante, claro que sí, hay muchas formas de saber si una matriz es invertible, y por eso este teorema es un teorema que es muy práctico, porque me permite demostrar, determinar si una transformación dada o no es invertible. ¿Listo?
Entonces, este teorema es la segunda parte, pues, como importante de la clase de hoy. Y entonces vamos a hacer algunos ejemplos para terminar. Listo, entonces, como primer ejemplo, vamos a considerar la transformación lineal que va de, claro que sí, es Juan Esteban, ¿qué necesitas? ¿Me devuelvo? Claro que sí, Juan Esteban, es con mucho gusto. No, tranquilo. Entonces, ¿era esta la que querías tomarle pantallazo? Claro que sí, Juan Esteban, es con mucho gusto. Muy bien, entonces lo que estaba diciendo era que pues, vamos a considerar un ejemplo sencillo de esto, de este teorema. Entonces vamos a considerar, por ejemplo, la transformación lineal dada por la siguiente fórmula. Entonces una transformación que coge un vector de R3 y me devuelve otro vector de R3. ¿Y cuál es su fórmula explícita? Es, coja el vector x, y, z y mándelo en y, z y x más z. Listo. Y nos preguntan si esta transformación es invertible o no, es decir, si admite inversa. Y nos piden que calculemos, en caso afirmativo, la inversa de t. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hacer este problema que es muy sencillo. Vamos a empezar calculando la matriz estándar de t. Entonces, calculemos primero la matriz estándar de t. Ya ustedes me van a ayudar. ¿Cómo calculo esta matriz? ¿Cuál es la primera columna de la matriz estándar de t? Esto, cuando me dan una matriz, una transformación escrita de esa forma, calcular su matriz estándar es muy sencillo. Entonces ya ustedes me dirán, ¿cuál es la primera columna de esa matriz? 0, 0, 1, Muy bien, joven. La segunda. 1, 0, 0, Muy bien. Y la tercera. 0, 1, 1. 0, 1, 1. Muy bien, Melissa, también que nos estaba respondiendo en el chat. Muchas gracias, Andrés. 0, 1, 1, perdón. 0, 1, 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? Simplemente, como lo habíamos dicho anteriormente, evaluando la transformación en los vectores de la base canónica. Que primero evaluó E1, entonces ponga X igual a 1, el resto es 0, por eso nos dio esto. Luego en la segunda columna ponga Y igual a 1, el resto 0. Y la tercera columna ponga Z igual a 1, el resto 0, y así obtenemos esto. ¿Ok? Dice Manuela Henao, esa matriz no es invertible. ¿Ustedes qué creen? ¿Es invertible o no es invertible? Sí, invertible. Es invertible. ¿Cómo calcularían ustedes el determinante de esta matriz? Por la primera fila o columna. Por la primera fila o columna. Por la primera columna está tapadita. Si uno calcula el determinante de esta matriz, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, y lo calculo por expandiéndolo por la primera columna. Entonces yo expando en la primera columna. Entonces recordemos que tengo que tener en cuenta tres cosas: los coeficientes, los signos que los voy a poner acá. Pero si yo expando en la primera columna, entonces este señor no haga papel, ese tampoco, porque el coeficiente es 0, solamente me queda 1, que es la última entrada, cuyo signo es positivo, el coeficiente es 1, y el determinante que me queda es, coja y borra la primera columna y la última fila, y me queda 0, 0, 1, y esto me queda, entonces queda 1, que es distinto de 0. No te preocupes, Manuela. No te preocupes, el termo no está en disputa, ya te lo ganaste. Listo, muy bien. Ahora bien, hay otra forma de ver esto. Hay una forma muy sencilla de ver que este señor, que esta matriz es invertible, y es con los pivotes. Si uno se pone a pensar, ¿qué haría uno para llevar esto de una forma escalonada, sin hacer cuentas? Y haciendo las cuentas en la cabeza uno se da cuenta, pues vea, con este 1 va a tener pivote en la primera columna, con este 1 va a tener pivote en la segunda columna, y no importa lo que pase, en la tercera columna también va a haber pivotes. Entonces el rango de esta matriz, sin hacer cuentas, se puede dar cuenta uno que el rango va a ser 3, y como es una matriz 3 por 3, eso implica que es invertible. Muy bien, entonces ahora calculemos la matriz inversa de T, la inversa de la matriz estándar de T. Entonces,
Y eso lo vamos a hacer utilizando el método de Gauss-Jordan. Entonces, a continuación, calculemos la inversa de la matriz T. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando Gauss-Jordan, ¿cierto? Entonces, si yo tengo la matriz y quiero calcular su inversa, pues el método de Gauss-Jordan me dice, ¿sabe qué? Coja su matriz, que es la matriz que estoy poniendo acá en el lado izquierdo, y aumentenla a una matriz que va a ser la identidad cuyo del orden correspondiente, es decir, una matriz. En este caso será 3 por 3. Y utilizamos operaciones elementales para llevar esta matriz a una forma escalonada reducida. Entonces voy a empezar. ¿Qué quiero hacer? Pensemos un segundo. Voy a intercambiar la primera fila con la tercera, para que me quede este señor como pivote arriba. Entonces me queda 1, 0, 1, la parte aumentada es 0, 0, 1, la segunda fila la dejo quieta, y la tercera fila ya es la que era antes la primera, ¿ok? Y luego voy a intercambiar la segunda con la tercera. Esta matriz está muy sencilla para llevar una forma escalonada, está básicamente en forma escalonada, excepto por unas permutaciones de las filas, que es lo que estoy haciendo. Y entonces aquí estoy cambiando estas dos filas, listo, entonces muy bien. Y eso es lo que yo estaba diciendo ahorita. Miren que llegamos a lo mismo que estaba diciendo yo ahorita. Esta matriz ya está en una forma escalonada y nos damos cuenta que hay pivotes en todas las columnas, ¿cierto? Esa observación ya la habíamos dicho. ¿Qué quiere decir eso? Que el rango de la matriz es 3, y como la matriz es 3 por 3, entonces eso nos dice que la matriz estándar de T es invertible. Eso ya lo sabíamos, pero lo que queremos es llevarla a una forma escalonada reducida, y el único inconveniente en este caso es este 1 que estoy encerrando. Entonces se lo vamos a matar haciendo R1 menos R3, y nos queda entonces la tercera fila, la dejo igualita, la primera, la segunda también, y la primera la cambio por la primera menos la tercera. Entonces me queda 1, 0, 0, y recuerdo que lo importante es hacer las operaciones en la parte aumentada, porque esa es la que me van a dar la inversa. Tengo que hacer las operaciones en todos lados. Entonces hago la primera menos la tercera, me queda 0 menos 1, 1, y esto entonces me está diciendo que esa es la matriz inversa de la matriz estándar de T. Entonces así, entonces la inversa de la matriz estándar de T es la matriz 0 menos 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Ok? Pero ¿qué tiene que ver eso con la pregunta original? La pregunta original me decía, calcule T la transformación inversa. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos calculando la inversa de la matriz estándar de T. Pero el punto es que por el teorema, esto es lo mismo que la transformación estándar de la matriz inversa. Perdón, de la transformación inversa. Entonces ya sabemos que como la matriz estándar de T es invertible, entonces T admite una inversa. Y no solamente eso, ya sabemos. Se me fue un segundo ¿me están escuchando? Se me fue un segundo Sí, se escucha. Listo. Qué pena ahí, pues. Qué pesadilla la clase de hoy, pues, en cuanto a la conexión, pero bueno, es lo que hay. Entonces, lo que nos dice el teorema es que la transformación estándar de la inversa es esto. Pues entonces ya con eso podemos calcular de forma explícita una fórmula para la transformación inversa. ¿Por qué? Porque entonces esto debe estar dado por la matriz estándar de la inversa veces el vector x, y, z, pero nos acabamos de dar cuenta que la matriz estándar de la transformación inversa es la inversa de la matriz estándar de T. O sea que para encontrar la transformación inversa, cogemos esta matriz que acabamos de encontrar, que es la matriz 0, menos 1, 1, 1, 0, 0,
y 0, 1, 0, y a eso lo tengo que multiplicar por este señor, entonces me va a dar menos y más z, x y y. ¿Okay? Entonces, esto es lo que la transformación inversa hace. Ahora bien, si uno quiere verificar su trabajo, pues uno se puede dar cuenta que uno puede verificar su trabajo. ¿Por qué? Porque si esta fuera la transformación inversa, cuando hago t y la compongo con la inversa, en cualquiera de los dos sentidos debe dar la identidad. Entonces vamos a hacer ese chequeo. Esto pues realmente simplemente como por estar seguros. ¿Será que esta es la transformación inversa? Entonces, pues calculemos esta compuesta. Calculemos a mano la compuesta. Coja t compuesto t inversa y evaluando un vector genérico. Y si esta es en efecto la transformación inversa, esa compuesta evaluada en x, y, z nos debe dar el vector x, y, z. Veamos si es el caso. Entonces, ¿cómo es esta compuesta? Vuelvo y vuelvo. Esta compuesta es, hago primero t inverso y a eso lo meto dentro de t. Ah, muy bien, entonces, pero ya nos acabamos de dar cuenta que, pues, que t inverso es, en x, y, z es menos y más z, x y y, ¿ok? Y recordemos, voy a poner por aquí en un recuadrito, recordemos cómo era que funcionaba t. Entonces la transformación original cogía a x, y, z y lo mandaba en y, z, x más z, ¿ok? Entonces, para evaluar t en este vector, va a jugar el papel de x, el de y, el de z. Entonces, cuando yo hago y, entonces me queda, tengo que evaluar, aquí pongo lo que esté en la segunda posición, que es x. Aquí, en la segunda entrada, tengo que poner lo que esté en la tercera posición, que es y. Aquí me queda y. Y en la última entrada, tengo que poner x más z, o sea, lo que esté en la primera entrada con la tercera. Entonces me queda menos y más z más lo que está en la tercera, que es y. Y ahí nos damos cuenta que efectivamente esto da precisamente estas operaciones están fabricadas, estas operaciones que estamos encontrando aquí, que nos dio la matriz inversa, están fabricadas para destruir lo que la transformación te hace, y de la misma forma uno puede chequear también que t inversa compuesto con t también va a dar la transformación identidad. ¿Ok? ¿Preguntas de este ejemplo? ¿Preguntas, comentarios? Sí, Profe, Andrés. ¿podría colocar un momentico la diapositiva anterior? Un segundito. Listo, profe, gracias. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Más preguntas? Bueno, voy a terminar dejándoles otra tareita, ya para que terminemos la clase, y es esta tarea, un problema muy sencillo. Entonces se deja de tarea este problema, y para que lo miremos también el sábado. Entonces el sábado podríamos mirar, la reunión del sábado, podríamos mirar estos dos ejercicios que les he dejado de tarea. Si no tienen preguntas, pues con eso terminamos la clase de hoy. Les pido muchas disculpas pues por los inconvenientes de la red, pero pues eso sí se me sale de las manos. ¿Alguna pregunta o inquietud antes de que nos despidamos? Voy a apagar entonces la grabación.